Hoy tenemos sobre la mesa una inmersión a fondo verdaderamente fascinante. La mar de interesante, sí. Hablo de un documento que resume un debate crucial que tuvo lugar hace poco en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, allí en Estrasburgo, Exacto. sobre la lucha contra la discriminación. Eso es. Y la misión que tenemos hoy, al analizar este texto que incluye referencias al informe del político Francesco Verducci, es explorar una frontera que pisamos a diario casi sin darnos cuenta. O sea, ¿te refieres a esa línea finísima entre la libertad religiosa, la laicidad del Estado y nuestros derechos humanos más elementales? Justo esa línea. Y vamos a ver cómo la educación se erige como la herramienta principal, casi diría que absoluta, para navegar esta tensión. Porque es una tensión constante, desde luego. Totalmente. Y es que a veces uno espera que los derechos fundamentales tengan una nitidez incuestionable. Claro, como si fueran matemáticas. Eso es. O como en la arquitectura. Imagina que dibujas un plano, levantas un muro y de repente está clarísimo qué queda dentro de la habitación y qué queda fuera. Lo que está permitido y lo que está prohibido. Exacto. Es muy reconfortante que las leyes sean tan visibles y estén tan bien ordenadas. Pero la realidad es otra. Bueno, es que luego uno se adentra en el mundo de la libertad de conciencia, examina cómo operan las estructuras institucionales frente a las creencias personales y de repente ese plano arquitectónico perfecto se desdibuja por completo. Se vuelve un lío. Un lío tremendo. Nos encontramos ante un paisaje de derechos que es infinitamente más complejo y a ratos bastante contradictorio. Y esto no es solo teoría de despachos. Para nada, este documento que analizamos hoy aborda cuestiones que, aunque se debatan con muchísima solemnidad en las altas esferas, al final terminan determinando la vida diaria, las decisiones médicas y la educación de cualquier ciudadano. Pues vamos a desgranar esto, porque toda esta argumentación en Estrasburgo arranca con una paradoja fascinante que a mi juicio rompe bastantes esquemas. A ver, cuéntame. Pues cuando se habla de libertad de religión o de convicción, se tiende a pensar automáticamente en el derecho a rezar. Claro, o el derecho a llevar un símbolo religioso por la calle, o a reunir a tu comunidad en un templo. Justo, pero el debate pone el foco en algo que solemos pasar completamente por alto, y es el derecho a no tener creencias. Un derecho fundamental, sí. Es que el texto plantea que, en una sociedad democrática madura, el derecho a no creer en absolutamente nada, a declararse ateo o agnóstico, exige exactamente el mismo nivel de protección institucional que el derecho a profesar una fe milenaria. Y esto es vital para quien nos escuche, porque lo fascinante aquí es el cambio de paradigma jurídico que expone el informe. O sea, que ya no se ve como antes. Exacto. Históricamente, esto del no creer se trataba muchas veces como una simple ausencia. Como un vacío, ¿no? Eso es, un vacío que el Estado simplemente toleraba y ya está. Pero la argumentación en el Consejo de Europa lo eleva a la categoría de convicción protegida. Palabras mayores. Sí, sí. Esto significa que los poderes públicos asumen una doble responsabilidad que es ineludible. Por un lado, garantizar la igualdad absoluta ante la ley. Lógico. Y por otro, prevenir de forma activa cualquier discriminación tanto en la esfera pública como en la privada. Y el engranaje, digamos el motor que permite que esto funcione de verdad en la práctica, es la laicidad. La famosa laicidad. Eso es. El texto la define como el principio rector que asegura una separación real, efectiva y tajante entre las iglesias o las instituciones religiosas y el Estado. A ver, para visualizar mejor este mecanismo y dejar la teoría legal un poco a un lado, vamos a imaginar una plaza pública. Una gran plaza en el centro de cualquier ciudad. Me parece un buen ejemplo. Durante mucho tiempo, la idea de garantizar la libertad religiosa consistía básicamente en permitir que cualquiera pudiera, no sé, subirse a un cajón de madera en medio de esa plaza. Y dar su sermón a pleno pulmón. Exacto, dar un discurso sin miedo a que llegara la policía a detenerlo. Claro, la libertad de expresión básica. Eso es. Pero la visión de laicidad que exige el Consejo de Europa ahora va muchísimo más allá. No se trata únicamente de proteger a la persona que habla desde el cajón. ¿Sino a quién más? Pues se trata de garantizar que la persona que simplemente está cruzando esa plaza para ir a comprar el pan, o que está sentada leyendo un libro en un banco, tenga el derecho blindado de no verse obligada a escuchar o a participar en ese discurso religioso. Fíjate, que esa imagen de la plaza ilustra perfectamente el salto cualitativo del que habla el informe. La laicidad no consiste en vaciar la plaza de oradores. ¿Ni en prohibir los cajones de madera? Exacto.
Consiste en garantizar la neutralidad del suelo que pisan todos. El Estado no es el que da el discurso religioso, evidentemente, pero tampoco es el censor que lo prohíbe. Es como el árbitro. Justo. Es el árbitro verdaderamente neutral que asegura que el espacio compartido siga siendo de todos, creyentes y no creyentes. Claro. Y ahí es donde veo un roce inevitable. ¿A qué te refieres? Pues a que si los poderes públicos tienen que garantizar el ejercicio de las creencias, o la falta de ellas, en ese mismo ámbito público, ¿cómo se gestiona eso sin que el Estado termine cruzando la línea? Es un equilibrio delicado, desde luego. Es que para mantener esa plaza verdaderamente neutral, a veces da la sensación de que habría que silenciar ciertas expresiones públicas, lo cual chocaría frontalmente con la libertad que se intenta proteger. Claro, entiendo la duda. ¿Cómo se logra ese equilibrio en la práctica sin caer en la pura censura? Bueno, la clave está en comprender dónde termina la libertad individual y dónde empieza la coacción institucional. A ver, explícame eso. Significa que el Estado, con todos sus recursos, sus leyes, sus edificios públicos, jamás debe adoptar, ni financiar, ni favorecer una postura religiosa frente a otra. Ni frente a los que no tienen religión. Exacto. O sea, cada persona es libre de expresar su fe, faltaría más. Pero esa fe no puede dictar las normas de convivencia obligatorias para los demás. Ya, no puede convertirse en ley. Eso es, no puede condicionar los planes de estudio ni los servicios sanitarios del resto de la ciudadanía. La laicidad actúa aquí como un cortafuegos. Me gusta esa metáfora, un cortafuegos. Sí, porque asegura que el derecho personal a creer no se transmute, por arte de magia, en una obligación cívica para el vecino. Toda esta teoría de la plaza pública neutral suena perfecta en el mundo de las ideas, claro. Pero mantenerla en el mundo real, en el día a día, es un desafío monumental. Totalmente. Monumental. Y aquí es donde la conversación de este informe apunta hacia una solución muy concreta. Resulta que, para que los ciudadanos aprendan a convivir en este espacio, sin que las diferencias acaben en una fractura social terrible, la fuente señala una herramienta como indispensable. ¿La educación? Eso es, la educación. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque fíjate, creo que a menudo le exigimos cosas imposibles al sistema educativo. Es verdad, les cargamos con todo. Es que solemos tratar a los colegios y a los institutos como si fueran una especie de sala blanca de laboratorio. Una sala blanca. Sí, ya sabes, esos espacios sellados, donde los científicos trabajan con trajes especiales para que no entre ni una sola mota de polvo de fuera. Ah, ya lo pillo. Pues a veces parece que la sociedad quiere que las aulas sean exactamente eso. Un entorno estéril donde los adolescentes entran por la puerta y mágicamente quedan aislados de todos los prejuicios y tensiones religiosas que arrastra la calle. Como si dejaran el mundo exterior en la taquilla. Exacto. Mi duda, al leer este enfoque del debate, es si no estamos siendo un poco ilusos. O sea, ¿de verdad le podemos pedir a las aulas que sean el único campo de batalla contra siglos y siglos de discriminación religiosa? Si conectamos esa duda con la realidad diaria de cualquier docente, el escepticismo es muy válido. Las aulas no son burbujas herméticas, ni de broma. Claro que no. Los estudiantes entran con el polvo del que hablabas, el polvo de sus casas, de sus barrios, de sus propias tradiciones familiares. Llevan todo ese bagaje en la mochila. Justo. Sin embargo, el argumento que se esgrime en este debate del Consejo de Europa es súper rotundo. Sostiene que solo a través de la educación se pueden desmontar activamente sus prejuicios. Es una afirmación fuerte. Muy fuerte. Pero ojo, porque la fuente no habla de la educación como una mera transmisión de datos. No se trata de memorizar qué es la tolerancia para escupirlo en un examen. Claro, no es aprenderse la lección de memoria. Exacto. El motor que proponen es fomentar el respeto mutuo y promover un diálogo real entre las diferentes creencias. Y dicen que este es el único camino hacia sociedades más inclusivas. Pero, ¿bajar esto al barro, o sea, al día a día de un aula de secundaria, tiene que ser un reto dificilísimo? Complejísimo, sin duda. Pensemos en una clase normal. Tienes a 30 adolescentes y tienes a chavales de familias con tradiciones religiosas súper rígidas sentados codo con chavales de hogares ateos que ejercen ese derecho a no creer. Es la diversidad en estado puro. Exacto. El profesor no puede limitarse a leer un libro de texto.
Para lograr ese diálogo del que habla el documento, los docentes tendrían que diseñar dinámicas donde cuestionar las creencias no se vea como un ataque personal, Eso es. sino como un ejercicio democrático normal y corriente. Y ese es el kit de la cuestión, la verdad. Las estrategias pedagógicas en este contexto requieren una delicadeza extrema por parte del profesorado. Ya te digo. Implica, por ejemplo, analizar dilemas éticos, permitiendo que los alumnos expongan sus diferentes visiones del mundo, pero a la vez enseñándoles a separar su propia identidad personal del argumento que están debatiendo. O sea, que no sientan que si critican una idea les están criticando a ellos. Exactamente. Y el informe subraya que este es el camino. Si el Estado laico promete proteger al estudiante no religioso con el mismo ahínco que al creyente, el aula es el primer sitio donde eso tiene que ser verdad. Es como un campo de pruebas. Literalmente. Es el ensayo general de la ciudadanía. Si estos chicos no aprenden a gestionar una discrepancia profunda en el instituto, guiados por un profesor, la calle luego va a ser un escenario muchísimo más hostil. Madre mía, es una responsabilidad titánica para los educadores. Básicamente se les pide que construyan el futuro de la convivencia europea en tramos de 45 minutos. Sí, la presión sobre los docentes es enorme en este sentido. Pero vamos a dar un paso más en este análisis. Porque la teoría sobre la educación y la laicidad está muy bien sobre el papel. Muy bonita, sí. Pero la prueba de fuego de todas estas ideas llega cuando miramos a un estado donde la religión no es solo una cuestión de fe individual. Sino que está metida en las instituciones. Exacto, que está profundamente entretejida en su propio ADN institucional. Y ahí es donde el hilo conductor de este debate en Estrasburgo nos lleva directos a un caso de estudio muy concreto, que es Andorra. Sí, es el momento en el que el orador abandona la abstracción filosófica, por así decirlo, y se pone a examinar qué ocurre en la práctica cuando un país tiene una influencia religiosa estructural. Claro, es que cuando escuchamos términos como marco institucional o acuerdos bilaterales, a veces suena muy frío, muy de abogados o de burócratas. Suena a papeleo aburrido. Exacto. Pero me pregunto, según el texto, ¿cómo se traduce esa particularidad institucional con influencia religiosa en el día a día de la gente normal? Pues se traduce en barreras enormes. Y esa es, de hecho, la advertencia más severa que hace el discurso. A ver, cuéntame. Nos dice que la discriminación más profunda no ocurre solamente cuando dos personas de distintas religiones se insultan en la calle. ¿Qué es lo que solemos imaginar? Claro, la discriminación real, la grave, surge desde el propio diseño del Estado. El ponente enumera 4 áreas críticas donde esta influencia en Andorra impacta de lleno. ¿Cuáles son? La educación, la salud, los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género. Ostras, son pilares fundamentales de la vida de cualquiera. Exacto. Y nos explica por qué esto es vital. Nos demuestra que si el marco legal de un país no es verdaderamente laico, los derechos humanos básicos se ven afectados de pleno. Es un terreno minado de opiniones, eso está claro. Y aquí, intentando mantener la máxima objetividad frente a este análisis europeo, lo que resulta verdaderamente revelador es ver cómo funciona la mecánica de ese impacto. La mecánica sí, el cómo ocurre. Claro. El argumento expone que cuando un hospital público, financiado con impuestos, opera bajo directrices que intentan acomodar una moral religiosa particular, el acceso de la población a ciertos derechos deja de ser universal. Totalmente. Y si analizamos ese mecanismo en el ámbito de la salud, se ve clarísimo. ¿Cómo funciona exactamente? Pues mira, si la sanidad pública tiene vínculos institucionales fuertes con entidades religiosas, resulta que ciertos métodos anticonceptivos o tratamientos de salud reproductiva pueden quedar excluidos de la cartera de servicios. O sea que directamente no los ofrecen. Exacto. O les ponen unas trabas burocráticas enormes porque se consideran contrarios a una doctrina específica. Claro, y esto significa que cualquier ciudadano que necesite esos servicios, y que a lo mejor ni siquiera es de esa religión, se encuentra con una barrera puesta por el propio Estado. Eso es. Y al final su derecho a la salud se ve mermado. Y le toca buscarse la vida. Literalmente. Se ve obligado a ir a la sanidad privada, si tiene dinero para pagarla, o a viajar a otro país, lo cual genera una discriminación económica y territorial evidente. Es fuerte, sí. Y si aplicamos esta misma lógica al otro ámbito que menciona el texto, el de la igualdad de género, el panorama es todavía más evidente. Sí, la simetría de género. Porque las tradiciones religiosas, históricamente, han asignado unos roles muy rígidos a hombres y a mujeres. Clarísimamente.
Y si esas tradiciones conservan cierto poder de veto o de influencia sobre las políticas de un país, al final el Estado termina perpetuando esas desigualdades de manera oficial. Ya no es una costumbre de la abuela, es una política pública. Exacto. Y eso demuestra el argumento central de la Asamblea Parlamentaria. Un marco institucional, sesgado por convicciones religiosas, convierte los derechos humanos en papel mojado para una buena parte de la población. Para los que no encajan en ese credo, claro. Efectivamente. El caso de Andorra se utiliza allí en Estrasburgo como ejemplo para ilustrar un problema que es sistémico. Las instituciones no son edificios vacíos de piedra, son fuerzas muy activas que moldean la vida. Y si el Estado no es completamente neutral al legislar, inevitablemente está obligando a una parte de sus ciudadanos a vivir bajo las reglas de una religión que no es la suya. Así es. Entonces, llegados a este punto, ¿qué significa todo esto cuando las prioridades chocan frontalmente? Es la gran pregunta. Porque observar este impacto real en la salud, en la autonomía corporal, nos conduce ineludiblemente a la gran tensión final que plantea el informe. El choque de derechos. Exacto. Y quiero analizar un momento el lenguaje que utiliza la fuente, porque fíjate, empieza diciendo que, cito textualmente, era esencial encontrar un equilibrio. Suena muy diplomático, sí. Súper diplomático. Pero en la misma respiración lanza una afirmación tajante. Dice que la libertad religiosa nunca debe situarse por encima del resto de los derechos humanos fundamentales. Es una frase lapidaria. Y si lo pensamos fríamente, a ver, eso no es un equilibrio. No, no lo es. Un equilibrio implica dos platos de la balanza pesando lo mismo. Aquí lo que se establece es una jerarquía clarísima. ¿Por qué es necesario establecer esta línea roja tan estricta en una democracia? Bueno, esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo concebimos nuestras sociedades modernas. A ver, ilumíname. Como bien dices, el lenguaje diplomático cede el paso a una primacía absoluta. En el debate, ojo, se reconocen los avances importantes que ha hecho Andorra en materia de derechos humanos. Sí, nadie dice que no hayan avanzado. Exacto. Sin embargo, el imperativo categórico del discurso es inamovible. El respeto y la implementación de los derechos humanos deben prevalecer siempre sobre cualquier imposición de creencias. ¿Y por qué esa prioridad absoluta? Por la naturaleza misma de los derechos que están en juego. Derechos como la atención sanitaria equitativa, la autonomía sobre el cuerpo de uno mismo o la no discriminación por ser mujer conforman el suelo mínimo para la dignidad humana. O sea que no todos los derechos operan en la misma dimensión. Exactamente. Esos derechos básicos son la base operativa de cualquier democracia. En cambio, la libertad religiosa, siendo un derecho vital, por supuesto, pertenece a la esfera de la elección personal. Es algo íntimo. Justo, cuando la manifestación de esa elección personal intenta recortar el suelo mínimo de dignidad de otra persona, el sistema laico exige que la garantía universal de derechos frene en seco a la imposición religiosa. Fíjate que es fascinante ver cómo, tirando del hilo de un discurso en Estrasburgo y de un caso particular como el de Andorra, llegamos a la raíz misma de cómo hemos decidido convivir en Europa. Es un viaje intelectual tremendo. Hemos hecho un recorrido bastante denso. Arrancamos desmontando esa idea de que solo hay que proteger a los que creen, para defender que el derecho a no creer necesita un escudo protector igual de fuerte. Exacto. Y vimos cómo esa plaza pública neutral que proporciona la laicidad es absolutamente indispensable para poder respirar democráticamente. Luego nos asomamos a las aulas, a esa falsa sala blanca educativa. Que de blanca tiene poco. Ya te digo. Lejos de ser un entorno estéril, vimos que es el terreno más complejo donde los profesores tienen que dotar a los chavales de herramientas para el diálogo, desarticulando prejuicios en tiempo real. Y finalmente, aterrizamos en la dura realidad de los marcos institucionales. El ejemplo de Andorra nos sirvió de espejo para entender que cuando el Estado y la religión se mezclan demasiado, los derechos más íntimos sufren fracturas estructurales enormes. Y silenciosas muchas veces. Sí, afectan el día a día de forma implacable, culminando en esa máxima europea innegociable de la que hablábamos. En el ecosistema de nuestras libertades, los derechos universales son la clave de bóveda que jamás puede quedar subordinada a mandatos religiosos. Es un recordatorio de que proteger a las minorías exige un Estado supervigilante. Y verdaderamente imparcial. Pues antes de cerrar este análisis de hoy, me gustaría dejar flotando una idea en el aire. Algo para que quien nos escuche hoy le siga dando vueltas en su cabeza. A ver, sorpréndeme. Si esta laicidad pura, si esta separación real y efectiva que exige el Consejo de Europa,
se implementara hasta sus últimas consecuencias a nivel institucional en todo el mundo, desvinculando por completo radicalmente cualquier moral religiosa de la sanidad pública, del Código Penal y de los colegios? Sería un cambio brutal. La pregunta es, ¿cómo cambiaría drásticamente la forma en que entenderemos la ética y el progreso científico en el próximo siglo? Es una pregunta para quedarse pensando, desde luego. Porque, volviendo a la metáfora de la arquitectura, tal vez la prueba definitiva de una sociedad libre no sea solo su capacidad para construir muros que protejan las creencias individuales, sino su valentía para derribar los muros institucionales cuando le tapan el cielo a los demás ciudadanos.